Bueno, muy buenos días. Damos inicio entonces a este nuevo estudio de Apocalipsis. Sea muy bienvenido. Hemos estado haciendo un recorrido a lo largo de las Escrituras. Por supuesto, hemos estado paseando desde Génesis a Apocalipsis y hemos encontrado sorpresas y sorpresas muy gratas y verdades profundas descritas en este hermoso libro de las revelaciones de Jesucristo. Así que la semana pasada nos quedamos en un punto verdaderamente importante y álgido, y es que para tratar acerca del capítulo 6 del libro de Apocalipsis hicimos una referencia cruzada y nos fuimos al libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 13. Y es ahí donde la semana pasada dejamos en stand-by por un breve tiempo del matrimonio judío. Y es que sabe que es muy importante hacer un estudio metatextual de la Biblia, es decir, ponernos en el contexto absolutamente y totalmente alrededor de lo que fue el tiempo, fueron las costumbres, fue la lingüística, de todo cuanto se refiere al texto bíblico. Un mensaje al cual estamos accesando. Así que déjeme contarle y hacer un breve preámbulo y decirle que verdaderamente la Biblia es toda una carta de amor, un mensaje de amor de Dios para sus hijos, pero también del esposo para la esposa. Y así es que desde Génesis hasta Apocalipsis es precisamente el Señor Jesús. Muchas veces dice el libro de Hebreos, si usted ha estado con nosotros estudiando esta hermosísima carta, entendemos que son muchas las maneras en las cuales Dios se revela. Ciertamente, una muy dulce historia de amor que realmente la dimensión, la magnitud con la cual Dios nos ha amado. Así que vea usted que es tan importante para el Señor este mensaje de amor y el mensaje de amor del matrimonio. En Génesis capítulo 2, con la descripción del primer matrimonio, Adán y Eva. Y la Biblia termina precisamente en el último libro de esta, en Apocalipsis, justamente como un matrimonio, Cristo y su iglesia. Y de esto es de lo cual hoy vamos a platicar. Un abrazo fuerte, Vicente. Muchísimas gracias. Lindo día para ti también, hasta México. Un abrazo fuerte. Así pues, entonces debemos entender que si bien la Biblia es un compendio de instrucciones, es un compendio legal, por sobre todo es una hermosa historia y una carta de amor entre el amado y la amada. Y eso es lo que el día de hoy vamos a conocer. Fíjese usted que es precisamente en el capítulo 2 cuando se nos describe del libro de Génesis cómo Dios, después de crear al hombre, se dio cuenta que no era bueno que éste estuviera solo y le creó una ayuda idónea. Y aunque el día de hoy no es nuestro tema, pero sí quiero enfatizar lo que quiere decir ayuda idónea. Los lentes del punto de vista hebreo, idóneo quiere decir contrario. Y esto hace una referencia precisamente a la mujer, aquella que está descrita en el libro de Proverbios capítulo 31. Esa mujer que para nada es una mujer débil, para nada es una mujer indefensa, es una mujer que está bien parada y sabe lo que ha creído. Pero cuando habla de esta ayuda contraria, se refiere a una mujer hayil, eso es el término hebreo, es decir, una mujer fuerte militarmente hablando. Claro está que esto no quiere decir que es para contienda con el esposo, todo lo contrario. Fíjese usted que dentro de precisamente el ritual hebreo del matrimonio, la mujer hayil da 7 vueltas alrededor de su marido, y esto en señal de protección, porque es cierto y está descrito ahí en la Biblia, justamente en ese verso, cómo es la mujer de Dios, si tiene ese sexto, séptimo, octavo, noveno sentido, que tiene una conexión distinta y que es capaz de ver cosas que muchas veces el esposo no ve. Así que el esposo que es sabio pone atención a su esposa. Esto quiere decir la mujer
Shail, por supuesto, con muchísima amplitud más descrita, como le repito, en el libro de Proverbios. Shalom, Carlos Díaz, muchas gracias por estar con nosotros, qué alegre verlo por acá, ya teníamos ratito de no verlo conectado. Así pues, entonces, acompáñeme a platicarle acerca de la Kalá, es decir, la novia, desde el punto de vista hebreo. ¿Qué sucede? ¿Cómo se lleva a cabo este matrimonio y en dónde, en qué parte de la Biblia está descrito todo esto? Antes vamos, por favor, al texto de Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Y es que vea usted que todo lo que vamos a hablar del Antiguo Testamento, por supuesto, es una sombra de Jesucristo y nuestra futura redención. Y dice así entonces, véngase conmigo, vamos a ver, ya perdí el texto. Colosenses capítulo 2, versículo. ¿Habéis recibido al Señor Jesucristo? Ay, estoy confundida. Vamos a ver, permítame un momento. Colosenses 2:6 dice, porque estas cosas son sombra de las que han de venir, pero la realidad es Cristo. Así que todo lo anterior de los evangelios es una sombra que habla de Jesucristo y por supuesto este plan de salvación para todos y cada uno de nosotros. Así, vamos a platicar entonces de cómo se solía hacer el ritual del matrimonio hebreo, y todo esto está basado en Génesis capítulo 22. Efectivamente, cuando el padre busca novia para el hijo. Y si usted se viene conmigo, encontrará el título. Abraham busca esposa para Isaac. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Y vea usted que es importante esta salvedad que Abraham hace a su siervo, aquel siervo que le era más cercano, que tenía muchísimos años de trabajar con él, de ser su siervo, y que tenía una confianza muy estrecha. Y le dice, júrame que de esa tribu, precisamente de ese linaje, no escogerás esposa para mi hijo. La razón es que si retrocedemos unos cuantos capítulos, veremos que precisamente fue a Canaán que su padre lo maldijo, Noé, su padre, es decir, su abuelo, lo maldijo. ¿Se recuerda usted? Porque su padre había visto la desnudez de este. Así que luego dice, versículo 4, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Vea usted que es mi tierra y mi parentela. No de las tribus, pues ya como queda señalado, no Canaán, mucho menos gentiles. Y vea usted, dice, versículo 5, el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Es decir, la mujer tiene opinión propia y se respeta. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá, es decir, que mi hijo no vuelva atrás. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la tierra de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelva allá a mi hijo. Entonces el criado puso su sobre este negocio. Y bien, no le voy a leer toda la historia, yo le sugeriría a usted que la lea porque es una historia preciosa, y es así como Abraham envía a su siervo Eleazar a buscar esposa para su hijo Isaac. Déjeme decirle que aquí previo ha sucedido algo, y es que 2 capítulos atrás Abraham se describe como
cómo Dios le pidió al hijo de la promesa, y Abraham, con un corazón verdaderamente impresionante para el Señor, está decidido a ofrecerlo. Y si usted lee en el capítulo 22 de Génesis, verá que cuando bajan, solamente bajan Abraham y los siervos del monte, pero Isaac curiosamente no aparece. Y así es hasta 2 capítulos después que nos damos cuenta que en los últimos versos justamente del capítulo 24 aparece Isaac, y esto como una prefiguración, por supuesto, del Hijo Jesucristo, que ascendió a los cielos y pronto vendrá. Y verá usted que está en la descripción precisamente en este capítulo que él tenía su morada en los pozos de las aguas vivas. Y por supuesto, al final veremos cómo se encuentra con la amada. Pero déjeme decirle que ciertamente Dios bendijo el camino del siervo Eleazar y encontró a la jovencita con todas y cada una de las cualidades que se le habían pedido. Es así como Rebeca sale a traer agua del estanque, y una de las peticiones que Eleazar le había hecho a Dios es que esta fuera una mujer, aparte de bella, afable, y que pues le diera de beber agua a los camellos. ¿Se recuerda usted lo que habíamos platicado acerca de la mujer Jaín? Pues efectivamente, esta es una mujer Jaín. ¿Se imagina lo que representa darle de beber cántaro a cántaro agua a los camellos? Usted puede ver qué cantidad de camellos iban. Es una cosa verdaderamente hermosa. Y efectivamente sigue la historia. Y entonces aquí es donde empezamos a tomar todas esas características, tanto del padre, que figura como Abraham, en la iglesia, y el hijo, que está en edad de desposorio y que por supuesto ama a la novia, a la Calá, Jesucristo. Y entonces fíjese usted que es así como empieza la historia a suceder, y yo quiero irle contando a usted parte del ritual e ir haciendo el paralelo con esta hermosa historia. El nombre de esta consagración del matrimonio se llama Brit Hanisuin, y esto quiere decir consagrarse o ser santos o santificarse, y es apartar la relación de estas dos personas y maximizarla en pertenencia recíproca. Esto es el matrimonio hebreo. Pero es importante entender cuáles son los términos. Así, la novia es escogida por el padre, y esto solía ser en la antigüedad, tal y como lo vimos basado en Génesis 22. Esto es importante entender porque de la misma manera Dios envía a su Espíritu Santo al mundo a convencernos a cada uno de nosotros de justicia, de juicio y por supuesto de su amor y de su verdad. Así que vea usted que las cosas no han cambiado, están descritas en el Antiguo Testamento. Así la novia, en este caso Rebeca, es escogida, es vista, es tenida en cuenta por Eleazar, y Eleazar se acerca. Pero entonces empieza ahí ya a suceder este ofrecimiento de matrimonio. Vea usted, luego de darle de beber a los camellos, pues Rebeca invita al siervo a entrar a su casa. Conmigo al verso 22, otra vez de Génesis 24, y dice: y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió también: a posar. Y el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Pero quiero
recalcar en el versículo 22, le entregó unos pendientes de oro que pesaban medio ciclo. En el hebreo, en el original, se traduce como Beta Golgolet. Y por supuesto, no voy a entrar hoy en este tema. Y usted y yo sabemos sin contaminación, que es Cristo. Así que matrimonial, déjeme decirle que para ellos no era una cuestión que ignoraran. Ellos sabían perfectamente esta situación. Así que Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, efectuó cada uno de los pasos que están descritos en Génesis 22. Y por supuesto estamos esperando, y usted verá en qué momento de la historia estamos. Así el Kedushin es apartar a la novia, y ya con esto, con esta entrega de la dote, con esta entrega de este obsequio, la novia se santifica, se aparta. Y el Erusín es la segunda parte de este pacto matrimonial, y era un compromiso entre ambos, por supuesto. Recibe este nombre en términos modernos, pero históricamente, déjeme decirle que se llamaba Nesuim. Y este es un estado intermedio en el proceso matrimonial. La forma en sellar el Nesuim podía ser de tres maneras. La primera, como ya la hemos visto, otorgándole una dote, un obsequio al padre de la entraba en este pacto. Luego, otra forma de hacerlo, de entrar en este pacto, era entregarle. Era firme y era muy muy serio, y establecía, igual que con la dote, una relación vinculante verdaderamente importante dentro del pacto matrimonial. Y la tercera era la consumación tal del matrimonio, aunque esto estaba por supuesto prohibido por el Talmud. Es decir, ni siquiera podían estar un hombre y una mujer juntos en un lugar cerrado sin que hubiese alguna otra persona. Luego, este documento del cual yo le quiero hablar es el documento que se le entregaba a la novia. Era un documento muy muy serio y recibe el nombre de Ketubá o acuerdo matrimonial. Es así como Ketubá quiere decir lo que está escrito. Y esta era la promesa escrita por el novio. Y en él se especificaban, oiga bien, los derechos de la novia, las promesas del novio y el precio de la novia y las condiciones del matrimonio. Vea usted lo que está descrito en la Ketubá. Le repito, se especifican los derechos de la novia, las promesas del novio, el precio de la novia y las condiciones del matrimonio. Este contrato debía ser formalizado y firmado antes de la boda. La Ketubá era un derecho inalienable de la pareja. No puede permanecer junta, lo que le decía, en ningún momento si no hay una Ketubá de por medio. Este documento tiene una virtud de transformar la unión matrimonial en un verdadero acto trascendental, no solamente desde la perspectiva religiosa, sino también legal y jurídica. La Ketubá establece
las obligaciones inherentes del hombre de honrar, mantener, alimentar, vestir y tener relaciones íntimas con su esposa. El propósito del matrimonio judío es que el novio eleve en todas y cada una de las áreas de la vida a su esposa. En todos los sentidos debe la esposa llegar a un nivel superior de cuando se casaron. Traslade todo esto que yo le estoy diciendo, por supuesto, a la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hacer el ejercicio en un momento. Un saludo a Leonardo Sarabia, muchas gracias por estarnos viendo desde América del Sur. Muchísimas gracias. Y bien, pues le decía que la lectura de la Ketubá, después de la lectura de la Ketubá, el novio procede a entregárselo a la novia. Y es importante recalcar que este documento siempre queda en manos de la novia. Así, la novia tiene cierta seguridad y se ampara bajo lo que está descrito en la Ketubá, y esta Ketubá permanece con ella para toda la vida. Así, véngase conmigo a 2 de Corintios 1:20 y dice así: porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y amén, y por medio de nosotros para la gloria de su nombre. Así que entonces hagamos entonces ahora una analogía acerca del Antiguo Testamento. Y déjeme contarle que efectivamente cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de en un momento, y luego le entregó la Ketubá. Y fue importante esta entrega de la Ketubá porque en ella está descrita efectivamente todo lo que hemos. Es el novio el que hace absolutamente todo. Por supuesto, la novia, veremos más adelante, tiene la obligación de permanecer santa para el escogido, para el novio. Así podemos hacer entonces una perfecta analogía. Es que nuestra Ketubá es esta precisamente. Esta es la Ketubá entregada al pueblo de Israel en Sinaí. Y para nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, esta es la promesa de salvación, es el precio de altísimo costo, nada más y nada menos que la vida del Cordero. Y aquí están el dar de Dios, es decir, todas y cada una de las promesas que el Señor nos ha dado. Y eso, por supuesto, habla también de nuestra redención final. Vea usted si no es una cosa hermosa. Pero debemos entender que qué fue lo que sucedió en Éxodo. Y es que, aunque no me voy a ir para allá porque vea usted que ya vamos 27 minutos avanzando y no nos va a dar tiempo, sí le pediría que usted, por favor, vaya a leer Éxodo a partir del capítulo 19 y vea toda la entrega de la Torá. Es efectivamente la entrega del compromiso. Sí haremos. Así que en ese momento se llevó a cabo ese matrimonio hebreo. Pero vea usted en Oseas, es uno de mis textos favoritos, Oseas 2, 19 y 20, y dice: te desposaré conmigo para siempre, dice el Señor. Te desposaré conmigo en justicia, en derecho, en bondad y en misericordia. En fidelidad te desposaré conmigo, y entonces conocerás a Adonai. Vea usted qué cosa más hermosa. Es la declaración del amado para su iglesia. Y vea en Jeremías 31:3 y dice: Adonai se ha aparecido desde lejos diciéndome: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado la misericordia. Así que el compromiso entre la novia y el novio era tan serio que era incluso como el matrimonio tal. Y el hecho de deshacer este compromiso implicaba un divorcio como tal, un divorcio oficial. Así que entendemos acá que Cantares diga: yo soy de mi amado y mi amado
es mío. Cantares 6:3. La sangre del cordero fue el precio pagado, fue la dote dada. Pero ¿sabe? Con eso además el Señor nos entregó una serie de regalos, tal y como lo describe el matrimonio judío. Y es así como dice claramente Efesios capítulo 1, que fuimos sellados de nuestra justicia, de nuestra esperanza, hasta que Él venga. Y con Él todos los dones y con Él la vida eterna. Vea usted qué serie de regalos. Y ahora, y dice, y vio que a causa de, y esto, perdón, me salté algo que debía decirle, y es que efectivamente Israel fue rebelde. Usted y yo lo sabemos, lo hemos visto en la descripción bíblica. Y entonces hay un problema aquí que incluso los mismos judíos, los mismos rabinos, no saben cómo explicar, y es que está descrito en la ley. Deuteronomio 24, del 1 al 4 dice: después que la mujer es divorciada por el esposo, la esposa adúltera no puede regresar con el marido. Y vea, Jeremías 3:8 dice: y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido, dándole carta de divorcio. Con todo, su traicionera hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo tremenda, porque aquel desposorio que se había llevado a cabo en Sinaí quedó mutilado, quedó roto gracias a la rebeldía de Israel. Y dice, vea lo que dice el Señor, Jeremías 3:14: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro de cada familia, y os introduciré en Sión. Así que esto es un verdadero dolor de cabeza para los eruditos en Israel, porque la ley es clara: después de la infidelidad, la mujer infiel no puede regresar la adúltera con el marido. Pero si usted ve Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos y cada uno de los profetas, anuncian el retorno de Israel a su tierra y además el perdón de Dios. Así que, ¿cómo puede llevarse a cabo esto? A esto es a lo que los judíos le llaman el misterio. Y vea usted cómo se resuelve, y por eso es tan importante hacer un estudio metatextual de la Biblia. Porque cuando nosotros nos vamos a Romanos y tratamos de dar entendimiento a este texto, sin saber todo lo que usted y yo ya hemos platicado el día de hoy, pues quizá no cuaja perfectamente, pero oiga lo que dice y cómo nos lo explica entonces Pablo. Y vamos entonces a Romanos 7, del 1 al 4, y dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la Torá, que la ley o la Torá, la enseñanza, tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive, pues la mujer casada está ligada por ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley. De modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Y aquí hay un error de traducción, déjeme decirle. No es que nosotros morimos a la ley, que ya no debemos obedecer Torah. Por supuesto que no se trata de eso. Todo lo contrario. Dice que gracias al Corbán, el cuerpo de Cristo, el cuerpo del sacrificio, Jesús cumplió esa ley. Y entonces nos ya de ese pecado de adulterio, por medio de, por supuesto, su muerte. Y claro está, por el perdón de los pecados en él. Pero ya no hay más vinculación con respecto al misterio del adulterio y como la reconciliación con su amado, porque ya para eso murió el esposo y entonces resucitó para volver a tomar a su novia. Vea, esto es precioso, y dice: para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos,
a fin de que llevemos fruto para Dios. Así que tanto judíos como gentiles, lo expresa Pablo en la carta a los Romanos, ambos tenemos necesidad del único y verdadero Dios, de Jesucristo y de su sacrificio salvífico en la cruz. Tanto judíos como gentiles tenemos una sola puerta para entrar al Padre, y es Jesucristo, nuestro Señor. La Biblia nos explica, desde Génesis hasta Apocalipsis, que solo hay una forma, y es por medio de la fe. Y esto no de nosotros, dice claramente Efesios, sino que es un don, es un regalo de Dios. Es Él el que nos atrae. Así. Ahora bien, déjeme contarle, entramos de la misma manera por medio de la sangre de Jesucristo a este pacto matrimonial. Déjeme decirle entonces cómo aprueba la novia este pacto. Y es así como en el monte Sinaí, como le decía yo, la amada, esta Israel que llegó después de pasar por el mar con su amado a encontrar en Éxodo 24:3, que todo el pueblo respondió que estaba de acuerdo, literalmente dice así, y todo el pueblo respondió a una voz diciendo, haremos todo lo que era usted que de la misma manera en Génesis 24:57 es Rebeca quien está de acuerdo en regresar. Véngase conmigo y vamos a leer Génesis 24:57 y dice así. A ver, tengo mal la cita, pero permítame. Bueno, la primera cita que debemos leer para entender cómo Rebeca estaba de acuerdo es precisamente el versículo 28. Vea usted, y quiero señalarle cómo la familia sabía precisamente en las manos de su hermana que decía, así me habló aquel fuera, he preparado la casa y el lugar para los camellos. Así, entonces, el hombre entra y vea usted que luego inmediatamente empieza Eleazar a contarle al padre de Rebeca todo. Vea usted en el versículo 37 dice, y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habitó, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. ¿Se da cuenta? Van directo al grano, ellos saben lo que está sucediendo. Y yo dije, quizá la mujer no quiera seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Así, entonces le sigue narrando cómo suceden todas las cosas, cómo han sucedido. Pero vea en el versículo 51, he aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca también, dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron. Esto es una señal de pacto, comer y beber. Y los varones que venían con él y durmieron, y levantándose de mañana dijo, envíame a mi señor. Así que, vea en el 57, ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón?
Rebeca, su hermana y su nodriza, y al criado de Abraham y sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron, en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a momento. ¿Ve usted que sucede exactamente lo mismo con nosotros? Efectivamente, el Señor envía al Espíritu Santo para que nos revele acerca del Señor Jesucristo. Y entonces pone en nosotros esa convicción de pecado y de necesidad de perdón. Y entonces, como ya habíamos hablado, después de confesar, de creer en el corazón y confesar con la boca, entonces se nos sella con el Espíritu Santo y quedamos a Así que esta es la palabra de fe que proclamamos, que si confesamos entonces, como va sucediendo el matrimonio hebreo. Pero si usted ve, la novia no conoce todavía al novio, solamente es por la convicción que hay en el corazón. Así que la novia decide irse en busca de su amado. Déjeme contarle que antes del ritual propio del matrimonio, aunque ya como usted habrá entendido, ya esto viene sucediendo, pero previo al día del encuentro matrimonial, la novia recibe un baño ritual y esto recibe el nombre de mikveh. Este baño a dejar atrás toda la vida pasada. El matrimonio es una analogía y representa una nueva vida, es como volver a nacer. Para el pueblo judío, el rito del matrimonio, el hecho matrimonial, es una cosa verdaderamente santa. Y yo quiero que me acompañe entonces, por favor, a Ezequiel, porque es un pasaje hermoso y podemos entender verdaderamente cómo el Señor ha amado. Versículo 8, y dice: y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceites, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda, te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada, de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, y prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu nombre, es decir, tu fama, entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Esto es lo que sucede en el matrimonio hebreo. Esto es lo que sucederá con la iglesia de Cristo cuando nuestro gozo se ha cumplido, tal y como dice la Escritura. Pero yo quiero volverle a leer el texto en el versículo 8 y dice: y pasé otra vez junto a ti, dice el Señor, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto. Y vea usted, porque de esto vamos a seguir hablando, porque es parte de este matrimonio, extender el manto sobre ti,
y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Déjeme entonces recordarle lo que dice Oseas. Vamos a ver si lo tengo aquí a la mano. Vamos a ver, vamos a buscar rápido en la Biblia. Oseas capítulo 2. Véngase conmigo. Y dice así: y te desposé conmigo para siempre, te desposé conmigo en justicia, en juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Mira usted, ese es el pacto que el Señor ha puesto como compromiso con su palabra en nuestra ketubá. A eso hemos sido llamados. Así que esta mikvah o esta inmersión ritual representa eso justamente. El tiempo pasado queda atrás, mas proseguimos, como dice la carta a los Hebreos, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y es así como si usted regresa y recuerda, Israel pasó en un mikvah o mikveh en el Mar Rojo. Y véngase conmigo, por favor, a Primera de Corintios y vamos a entender ahí lo que se describe al respecto. Vamos, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 10. Y dice así en el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebimos la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Vea usted que dice, y todos estuvieron bajo la nube, y todos se alimentaron del mismo pan espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Y es que déjeme contarle que precisamente leímos en Ezequiel acerca de cubrir a la novia. Claro, en el ritual hebreo se hace con el talit, es decir, el manto ceremonial, el manto de oración. Pero es que esta tiene exactamente la palabra del talit, la misma raíz que las alas del Altísimo, de las cuales se describe el Salmo 91. Así que si usted ha hecho a Jesucristo su Señor y su Salvador, Él extendió estas alas. Precisamente en el capítulo 2 lo describe y dice, le hablan a Ruth y le dicen, es que ven para acá, debajo de las alas del Dios de Israel, al cual has venido a reconfortarte, a buscar cobijo, a buscar cuidado. Vea usted, y en ese libro también se habla de una cosa verdaderamente hermosa, y habla del cuidado del Señor. ¿Se recuerda usted y déjeme decirle que en Shavuot, o la fiesta de semanas, o Pentecostés, que ya en un par de meses estaremos conmemorando, precisamente se lee el libro de Ruth, porque hay una relación estrecha entre este libro y esa fiesta. Pero déjeme decirle que sucede algo hermoso en esa figura, y es que cuando Noemí aconseja a Ruth que vaya a buscar a Booz al campo porque está durmiendo ahí, usted recordará que Ruth se acuesta o se recuesta a los pies de Booz. Y es que esto tiene un significado dentro de todo el matrimonio hebreo. Es tal cosa como cuando en la carta a los Hebreos el Señor nos explica que todas las cosas le son sujetas debajo de los pies. Y de esto vamos a hablar precisamente la próxima semana, pero déjeme adelantarle un poquito. Y es que en el entendimiento hebreo también se describe que, por ejemplo, Pablo estudió a los pies de Gamaliel, y esto tiene una implicación hermosa de cuidado. Los que están a los pies son aquellos que son los más cercanos, de los cuales se tiene un cuidado muy especial. Sus características, sus cualidades, hacer
tenía él y los discípulos más prominentes un lugar privilegiado cerca del maestro. Pero en el caso de la esposa, cercano, íntimo y especial. Este es el cuadro precisamente de Ruth y Booz. Y este es el cuadro precisamente de la iglesia. Así que vea usted que en Mateo 3:11 dice: yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar en fuego. Así que vea usted que el Señor ha extendido su manto sobre nosotros. Y cuando lea el Salmo 91 y cuando dice esa parte hermosa de que podemos refugiarnos debajo de las alas del Altísimo Dios, siéntase debajo de la nube y también de la columna de fuego, así como Israel vivió y acampó en tiendas en el desierto, cuidadas por el Altísimo Dios. De la misma manera nosotros ahora vivimos, moramos bajo la sombra del Altísimo, dice el Salmo 91. Y finalmente Apocalipsis nos explica que en ese día glorioso ya no tendremos más necesidad de sol ni luna, porque nuestro Mesías será precisamente esas alas que nos guarden, esas alas que nos cubran. Ya no habrá necesidad de templo, porque Él será nuestro guardador. Así, la novia y el novio se van por un momento en este ritual del matrimonio al tálamo, y ahí permanecen unos pocos minutos. Hay dos testigos que dan fe que ellos estuvieron solos, por supuesto, como he aclarado anteriormente con la ketubá, y entonces se da por consumado el matrimonio. Es importante que entendamos todo lo que representa todo este ritual hebreo, porque es una clara prefiguración de precisamente las bodas del Cordero. Pero entonces, después de la celebración, después de todo el rito, el novio dice: voy a preparar un lugar para ti. Si yo voy ahora, regresaré por ti. Y claro, usted ya sabe a qué me estoy refiriendo. Y es en una analogía, de la manera que comenzamos el día de hoy nuestro estudio, cómo se desaparece ese par de capítulos Isaac y vuelve a aparecer hasta en el capítulo 24 de Génesis. Es precisamente la sombra de nuestro Señor Jesucristo quien ascendió al cielo y dijo: vengo pronto. Así dice precisamente Juan 1 del 1 al 4. Y si voy a prepararles lugar, regresaré y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ustedes saben a dónde voy y conocen el camino. Vea usted qué cosa más hermosa. Así que el tálamo es este lugar de intimidad de los novios, es este lugar especial para esta pareja. La mujer es cubierta por su esposo, y no solamente de manera física, sino que también en un sentido emocional y por supuesto espiritual. La dedicación, la protección y la entrega del esposo debe ser total, y es por eso que lo describe Efesios en el capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y si quiere vamos a verlo porque es precioso. Véngase conmigo por favor a Efesios capítulo 5. Vamos a ver. Versículo 24. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Así también los maridos deben amar a las mujeres como matrimonio entre el Mesías y su iglesia. Así que la novia claramente espera ese día anhelado en el cual el novio ha de regresar. Usualmente, dentro de la tradición, se dice que regresaba a la medianoche. Y es aquí cuando las vírgenes estaban pendientes del regreso del novio, con las lámparas encendidas. Novias alumbraban el camino del novio hasta llegar a la casa de la novia y posteriormente alumbraban el camino de ambos para, pues precisamente que se consumara este rito matrimonial. Déjeme contarle que la expresión entonces para bendito el que viene en el nombre del Señor, que está descrita precisamente en los evangelios, es Baruch, se me fue. Baruch atah beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesucristo dijo que Él regresaría hasta que se escuchara esta aclamación a uno. Lo aclamaban y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor.